¿Se escucha el audio? Sí, por favor, si alguien podría escribirme. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? A ver si por favor me podrían... Muy bien. Bien, en esta transmisión quiero saludarlos a ustedes, amigos y amigas. Eh, Sobre todo dar gracias a Dios por la oportunidad que aún estamos manteniéndonos en esta circunstancia, en esta situación que se está evidenciando y sobre todo que ha tocado a fondo de mucha gente, familiares, cercanos, amigos, amigas, conocidos, etcétera, que están falleciendo a causa de este virus. Llamo a ustedes al cuidado, a siempre involucrarnos en las buenas prácticas sobre sanidad y cuidado personal. Bueno, siempre manifestarnos que también es bueno, y si en nombre de las personas que han fallecido pido elevar una oración. Es muy trágica la situación que realmente hemos visto, y algo peculiar que me ha llamado la atención es que la gente que muchas veces ha muerto mueren en sus casas, y hay personas que también por no aceptar esto del virus o tal vez subestimar, hacen que puedan enfrentar a la idea que ellos tienen, puedan enfrentar el virus como ellos piensan o creen, ¿verdad? Y también hay por ahí el temor a la vergüenza de decir yo tengo COVID, y que pues eh, es algo que no se debe pensar de esa manera, sino simplemente a este virus se le puede enfrentar con tiempo y con decisión. Y creo yo que el tiempo es que de una manera tengamos los síntomas o ya tengamos el COVID, la prueba rápida, y luego asistir a un médico particular o un médico tal vez de salud, o el seguro que ustedes tengan, y pueda dar el tratamiento debido. No recomiendo la automedicación porque eso es totalmente desastroso para el organismo, y eso lo puede decir un especialista, un médico, o también cualquier ciudadano común lo puede decir, ¿no? La automedicación es mala para el organismo y la persona en sí. Bueno, en nombre de ellos, amén. Entonces, ahora, en este caso quería hablar sobre la ciudadanía digital. Muchas personas han visto esta coyuntura digital que ahora se vive sobre los negocios virtuales. Hemos visto que hay muchos anuncios, mucha gente que promueve los negocios virtuales, mucha gente que te invita a sus cursos, hay cursos gratuitos, hay cursos pagados, eh, hay mucha información, hay desde verdadera información hasta falsa información. Pero si queremos empezar realmente a construir algo, y que podamos nosotros tener beneficio de esa construcción, creo yo que deberíamos siempre acudir a las personas de nuestro entorno, nuestra cercanía, y quienes ya lo vienen haciendo. En este caso, en mi caso particularmente, han habido personas, amigos y amigas, que me han consultado de manera directa, y en lo posible en cuanto a mi información y preparación les he hecho saber, les he hecho comunicar, y obviamente pues nosotros estamos siempre prestos a ayudar. Entonces, en este cambio totalmente radical que las personas o muchas personas han estado acostumbradas al negocio físico, realmente ahora este cambio totalmente radical que ha habido, de que ahora se ha digitalizado todo esto prácticamente en cuanto a los negocios, en cuanto a las formalidades, etcétera, porque ahora los trámites de gestión se hacen de manera virtual, hay mesa de partes virtual, ¿no? Y las instituciones también ya se han digitalizado. Entonces, esto, para poder hacer una comparación, sucede pues que hace tal vez muchos años atrás, digamos, en la época cuando andábamos en carretas, hace muchísimos años, hace más de 100 años aproximadamente. Entonces, cuando llegaron ya los automóviles, ¿verdad? Especialmente los automóviles Ford,
Entonces hubo un cambio también ahí, un cambio totalmente radical que obviamente pues perjudicó a los que vendían las carretas, ¿verdad? Los que vendían caballos, porque ellos eran los del negocio del transporte. Entonces ellos al vender pues sus carretas y al tener enfrente a este cambio radical que vinieron ya los automóviles, ya los automóviles modernos, obviamente hubo un efecto pues que perjudicó a los empresarios, ¿no?, de las carretas. Entonces ya prácticamente el automóvil llegó en su momento, llegó en el Perú en los años 1920 aproximadamente, ¿no?, si no me equivoco, y luego hasta la actualidad pues seguimos viendo automóviles. Entonces es algo parecido a esta situación que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si antes eran los negocios físicos, ahora ya son los negocios virtuales. Y ese cambio también obviamente ha traído mucha consecuencia, por así decirlo, ha llamado la atención. Y sobre todo hay personas, hay empresarios que también ya no están vendiendo, ya no tienen la capacidad adquisitiva o el negocio ya no es el mismo que antes, ¿no? Por motivo de esta digitalización. Lo cierto que ya esta digitalización ya viene de ya algunos años atrás, aproximadamente hace 20 años atrás. Entonces, todo esto ha surgido pues en un cambio que, claro, conozco a muchas personas que desde hace 20 años atrás ya han estado ya en el camino del aprendizaje sobre programación, sobre cómo hacer plataformas virtuales, sobre las tiendas virtuales, sobre el comercio electrónico. Y eso obviamente se ha ido conociendo y paso a paso ya se ha podido evidenciar. Pero creo yo que muy poco antes de la pandemia. Porque antes de la pandemia yo recuerdo, yo tengo aquí mis publicaciones en cuanto a esto de la información sobre las tiendas virtuales o comercio electrónico. Antes era totalmente distinto, ¿no? Pero ya a raíz de la pandemia, como que las personas se tienen que adaptar sí o sí. Y por cierto, acéptenlo o no lo acepten, eh, la internet o la ha venido a quedarse ya para la eternidad. Y como lo dije en algún momento, pues tenemos que aprovechar esa circunstancia y el momento que se está poniendo de manifiesto, que es nuestra gran oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir consultando, de seguir asesorando, qué sé yo. Eh, ¿Por qué? Porque esto va a seguir y seguirá. Y pues hay que tomar ventaja de eso, ¿no? Por bien es cierto, si a una persona, por ejemplo, en una fotografía, prácticamente en el plano físico tenías tu fotografía y si tú hace 10 años perdiste esa fotografía, prácticamente ya jamás lo vas a poder recuperar, excepto que tengas el rollo revelador, ¿no? El negativo, qué sé yo. Pero hay una forma que ha venido ya en estos momentos que tú puedes digitalizar ya esa fotografía y obviamente lo cuelgas a tu nube o en internet. Entonces va a permanecer 10 años, 30 años, 40 años, 50 años en el futuro, hasta más tiempo. ¿Y qué ventaja? De que ya tus hijos lo van a ver, tus nietos, lo van a ver tus bisnietos, etcétera. Entonces esa es una posible ventaja en la cual nosotros podamos tomar como ejemplo, ¿verdad? Entonces, a esto también se suma de que es más rápido encontrar a alguien mucho más rápido. Y sobre todo, pues, en esta coyuntura, ¿verdad? Donde realmente en el plano político, ¿no? Que es algo que yo, de mis anteriores, por este medio, ha sido que no tocar el tema político en sí. Pero en este momento podría yo señalar algo de la mercadología, del marketing político, ¿verdad? El marketing político obviamente se basa en los datos que uno tiene y sobre todo también, aparte de los datos, en las estrategias, ¿verdad? En las estrategias políticas que las personas pues generan para que puedan tener más atractivo o más seguidores hacia su candidato, ¿verdad? Entonces ahí donde las estrategias obviamente de los políticos, ahí donde viene el trabajo y obviamente si es que queremos investigar, tenemos que llegar pues a una verdad donde que si es cierto lo que dice el candidato o es falso lo que dice el candidato, ¿verdad? Entonces solamente para esto le pido sí que tengan tiempo para que puedan investigar porque eso todo está ahí, todo está aquí ya ahora. Si uno quiere, por ejemplo, investigar situaciones más profundas de cada personaje, de quién es quién, vaya usted, por ejemplo, a las sesiones de Congreso que son ya prácticamente digitalizadas, ya están los documentos ahí.
de todas las sesiones, de todas las investigaciones, o sea, todo está vertido en la página, entrar a esa plataforma y puede sacar ahí la documentación, la investigación que usted quiera hacer, ¿verdad? Entonces, eso es libre, solamente tenemos que conocer cómo hacerlo, tal vez. En algún momento, sí, en una discusión, tomé una referencia de un documento que luego lo expuse a la persona y obviamente no voy a mencionar de qué partido era esta persona, pero ni aún así, fiel a su estilo de estas personas, pues no, que están apoyando a un partido que no quiero decir el nombre, me dijo que esos documentos no valían, pues que no es, ¿no? Que cualquier persona puede escribir ahí o puede decir, pero es totalmente falso, pues si uno toma un documento de una plataforma que es sumamente seria, como es el Congreso de la República, obviamente es valedero, por eso lo tienen ahí. Y ese es un ejemplo porque podemos acudir a distintas plataformas virtuales donde obviamente usted puede tomar información, obvio si es pública la información y es debido pues a que usted pueda indagar ahí. Muy bien, entonces como parte también de este preámbulo, hablemos un poquito de la historia política, ¿verdad? Si bien es cierto, he colgado unos videos acerca de la política sobre la prosperidad falaz, ¿no? Y cómo son los presidentes o los postulantes a la presidencia que ofrecen, y prácticamente al fin y al cabo es nada. Lo que ofrecen solamente quedó para su círculo cercano. Pero aquí nosotros tenemos que retroceder un poco el tiempo, solamente como ejemplo, por ejemplo, en la historia política, ¿no? Según el Oncenio de Leguía, ¿no? Lo que me llama la atención es que fue considerado el primer dictador. ¿Pero por qué el primer dictador? Porque fue un primer dictador que fue civil, porque los anteriores eran dictadores, pero eran dictadores militares. Entonces, una persona, ¿cómo puede ser dictador cuando obviamente no quiere gente que se oponga al plan de gobierno? Y en este caso, dos personajes que se oponían fuertemente ante el plan de gobierno de Leguía, el primero fue José Carlos Mariátegui. Y como obviamente era una piedra en el zapato, José Carlos Mariátegui para Leguía, ¿Leguía qué hizo? Leguía lo envió extraditado a Italia. En el segundo caso, con Víctor Raúl Haya de la Torre, pasó lo mismo. Víctor Haya de la Torre era un crítico acérrimo al plan de gobierno de Leguía. Y obviamente pues Leguía lo mandó a Víctor Raúl a México, y es de ahí donde en México obviamente ya exiliado, es donde ahí funda el Partido Aprista, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo es un gobierno o un candidato o un político que sospechamos que pueda ser dictador. Obviamente porque no toma como aceptación a sus contrincantes o no toma como aceptación a las personas que están en contra de su plan de gobierno. Y obviamente, ¿qué tenía a favor este tipo de Leguía? Obviamente que era un plan pues muy populista, era un plan que obviamente se lo metía al bolsillo a cualquier persona, porque obviamente si la gente pues quería dinero, quería pues cosas banales, cosas bonitas, Leguía pues estaba siempre para cumplirlas. En el gobierno de Leguía pues se hicieron pues se construyeron avenidas grandes, ¿verdad? En Lima, se hicieron edificaciones, castillos, hoteles, ¿no? Inversión, llegó la Ford también a vender sus autos aquí, entonces era una manera como para poder darles una bonanza, ¿no? Una buena imagen al país, a la ciudad, qué sé yo. Pero eso solamente fue del momento nada más, pero ahí los populistas pues obviamente como que les gusta eso y hasta la actualidad no aprendemos de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que ya estamos a una semana de las elecciones y saber bien a quién vamos a elegir, sea hombre o sea mujer, el futuro o la futura presidenta. Entonces, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de que quienes siempre están cambiando el discurso o quienes se oponen al esquema contradictorio de lo que uno propone, obviamente no da pie pues a la democracia, no da pie a una libertad de expresión. Lo que hace prácticamente eso es un gobierno o una sospecha de un dictador prácticamente. Y peor aún, en estos momentos, por ejemplo, dicen, no, yo no quiero uno que sea político, quiero uno que sea empresario. Oiga, si en el gobierno de Leguía, imagínense, anteriormente los dictadores eran militares, y a partir de Leguía habían dictadores, pero que ya no eran militares, sino eran civil. Fue el primer dictador civil. Entonces, en este momento, ¿vamos nosotros a esperar a que ya no elijamos a un político, sino elijamos a un privado o un empresario? Eso es un tirado de los pelos.
Por sentido común, todos los seres humanos somos políticos, todos. Ahora, que yo diga, a mí no me gusta la política, yo me desentiendo de la política, obviamente, pues entonces estás viviendo tú en una isla, con tu familia nada más estás viviendo ahí, el resto no te importa. Ahora lo que señala un candidato dice, tal cual como dice el Bolsonaro o como dice AMLO en México, dice lo mismo. En Brasil está en primer lugar con la tasa más alta en Sudamérica de muertos, más de 1000 muertos al día. En México también está en quinto lugar, como 600, 700 muertos al día. Aquí en el Perú estamos con 170, 180 muertos al día. Y eso es que no contabilizamos los muertos que se hay en los hogares. Entonces, ¿qué política o qué personaje nosotros estamos pidiendo para que diga aquí, sálvese quien pueda? ¿Qué pasó en Brasil? Sálvese quien pueda. ¿Qué pasó en México? Sálvese quien pueda. Y acá queremos también una persona que diga también lo mismo, sálvese quien pueda. No, pues, no vivimos en una isla, no vivimos en un lugar apartado, no vivimos, tu país no es tu casa, no es tus amigos, es multicultural, pluricultural. Entonces de ahí tenemos que partir. Por favor, les invito a ustedes que sigan investigando, sigan leyendo, sigan preparándose, sigan consultando. No hay vergüenza. Me han llamado hasta personas desconocidas, hasta personas que ni conozco, personas que también conozco. Hemos hablado y hemos hablado siempre y siempre es bueno escuchar porque tal vez también no puedes estar de acuerdo en todo, pero algo te puede quedar. Y realmente lo que yo hago, sí pongo en pie y manifiesto esto, y que gracias a Facebook siempre me lo hace recordar también lo que digo, ¿no? En que realmente nosotros tenemos que ser conscientes de lo que qué vamos a dejar a nuestros hijos. Ya han pasado desde los años 80 prácticamente lo mismo. Hemos tenido un gobierno en los años 80 confabulado con el MRTA. Hemos tenido un gobierno realmente que liberó MRTistas. Y en ese gobierno de que hubo MRTistas, también tomó fuerza Sendero Luminoso. Yo recuerdo en los años 80 cuando atentaron en el hogar en Florencia de Mora a Cipriano. Dinamitaron su casa. Y yo averigüé, estaba investigando si alguien aquí me puede rectificar, pero fue Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso obviamente era contra MRTA. Y siguiendo avanzando en la historia, si quiero tomar prácticamente para que a mí me obedezcan, ¿qué tengo que hacer? Tengo que matar a delincuentes. ¿Y qué hizo en el primer gobierno de Alan García? ¿Qué hizo? ¿No mató en el frontón a todos los delincuentes? ¿No los mataron? Luego vino el gobierno de Fujimori. Y en el gobierno de Fujimori, ¿qué sucedió? Tecnología, honradez y trabajo. 5 años. Después entró a tallar Vladimiro Montesinos. 5 años más. Y de ahí querían más. Y de ahí vino este desgraciado de Toledo con sus 4 suyos, obviamente populista también, y donde salió como presidente. Sus mentiras obviamente trajo abajo muchísimas cosas, hasta hubo también sobrinos que fallecieron y todas cosas, una maraña ahí también. Hubieron muchas cosas realmente que perjudicaron al país. Y luego imagínense, de nuevo, segundo premio para Alan García, segundo gobierno. Liberó a narcotraficantes, liberó a delincuentes pantallados en sus amnistías, negocios. Al ministro de Justicia, Pastor, en la cárcel. Entonces, de ahí vino Ollanta Humala, que vino a inaugurar aquí el elefante blanco del complejo Chicago, junto con Acuña. Por eso no se dan cuenta de la estrategia. No dijo Acuña el otro día, voten por la O de Ollanta. Esta estrategia está cantada. Luego viene PPK. Y en el 2017 creó el Grupo Lima, su vicepresidenta Mercedes Flores Arauz, la aprista. Y también por consecuente el otro aprista, Vizcarra también, para mí es una aprista. Entonces, crearon el Grupo Lima, 2017. Por eso que no cerraron las fronteras, pues no cerraron las fronteras. Por eso PPK se quedó de brazos cruzados. Nadie hizo nada. Dejaron las fronteras abiertas. Entonces creo yo de que esto prácticamente no estamos aprendiendo como ciudadanos, realmente.
taimadamente no estoy dirigiendo o estoy haciendo realmente algo dirigido o invitando a votar por tal persona. No, eso no lo voy a hacer. Pero sí llamo a que conozcan más la historia y por favor, conózcanla bien. No solamente de un dato, sino hagan sus cotejos. Porque obviamente no queremos más de lo mismo. La policía ya no tiene autoridad. Los delincuentes hacen lo que quieren con la policía. Y la policía también no se queda atrás porque también actúa también como los delincuentes y también hacen lo mismo. No toda la policía, pero la gran mayoría. Entonces, tenemos que buscar pues una salida realmente que sea consecuente al cambio que queremos. No podemos nosotros seguir aceptando más de lo mismo. No podemos hacer eso. Y no por nosotros, sino por nuestros hijos, porque ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar para que hereden nuestros hijos? ¿En qué sociedad van a vivir ellos? Entonces, tenemos que ser conscientes con eso. Llamo siempre a la reflexión en este domingo de resurrección. Que Dios lo bendiga y que prontamente tengamos pues un presidente o una presidenta que esté acorde con nuestros ideales. Y ya no más de lo mismo. No queremos más de lo mismo. Especialmente aquí en esta región, en La Libertad y en Trujillo, que es nuestra ciudad que nos ha acogido, nos ha visto nacer. Y por lo menos tenemos que manifestarnos y hacer algo para poder empezar con estos cambios. Cambio en la educación, cambio en la justicia, cambio en la municipalidad. Imagínense, esta persona, este presidente regional, preocupándose junto con ayayeros para hacer una ciudad, una smart city, una ciudad que haya invitado a coreanos. Está muy bien eso, no me pongo. Pero es la coyuntura, o sea, es dable en esta coyuntura. Creo yo que el negocio es más rentable allá que el propio COVID, porque el propio COVID ya hay mucha gente que ha lucrado con el COVID. Tanto en el oxígeno, tanto ahora si es que se desencadena lo de las vacunas con los particulares, una mafia total. Entonces, tengamos realmente la fuerza de seguir adelante, trabajando por nuestros hijos, por nuestras familias y por nuestra sociedad. No podemos ser mezquinos, no podemos caer en la ignorancia de solamente escuchar lo que nos dicen. No hagamos eso, porque eso es lo que siempre han venido haciendo. Y por eso es que tenemos y hemos tenido los presidentes que nos hemos merecido prácticamente. No hay que desentendernos de la política, por favor. La política es innata, es parte, nace con nosotros, entiéndanlo bien, parte de nosotros, la política. Nosotros somos políticos por naturaleza. No podemos hacernos los desentendidos de política. No podemos decir eso no es mío. No, somos políticos por naturaleza. Pero si queremos reclamar nuestros derechos, es importante de aprender y saber conocer que estamos bien con nuestros deberes. Porque si no asistimos a nuestros deberes, no tienes derecho tú a reclamar tus derechos, obviamente. Cumple tus deberes para que realmente exijas tus derechos. Eso es todo, amigos. Cuídense hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Chao.